Los pastorcillos quieren ver a su rey. Le traen regalos en su humilde zurrón. Ropopom, ropopom. Ha nacido en un portal de Belén el niño Dios. Yo Tranquilo, Bob. Amigos, escúchenme. Un gigante con 2 perros está buscando a María y si no hacemos algo, el bebé no va. Ah, parece que ustedes lo arreglaron. Bien. Ay, ¿está libre aquí? Amigos, ellos son María y José, y él es su nuevo bebé. El rebaño crece. No, olvídenlo, ni siquiera lo piensen. Déjalos, que pasen. Ver, no tocar. ¿Ven? Solo es un bebé. ¡Ay, míralo! Tadeus, ya somos perros buenos. Hay que intentarlo. Lo siento, ¿es su establo? No. Vinimos a honrar al nuevo rey. Perdonen, ¿rey? ¿Dónde? ¿De qué está hablando? ¿Un rey? ¿Cuál es su nombre? Su nombre es Jesús. Para Jesús, oro, mirra. ¿Les gusta el incienso? Ay, nunca sé qué regalar. Gracias. Por el rey recién nacido. Tiene a un rey en mi lomo. Jamás te callarás con eso, ¿verdad? Y espero que jamás te calles. ¿Qué tal, amigos y familiares, queridos contactos? Me he animado a grabar este video acerca de la Navidad porque últimamente estoy encontrando en las redes, bien en internet, precisamente en YouTube, y en los mensajes que envían, bueno, los contactos siempre en los grupos de WhatsApp, información acerca de la Navidad que no está tan pegada o apegada a la realidad que debemos nosotros celebrar. Me refiero a que estamos descristianizando la Navidad, la estamos humanizando, cuando en realidad la Navidad es algo que no nos pertenece, no es para nosotros, no es para celebrar ningún hecho humano, sino un acto divino que tiene que ver con Dios, obviamente, y con su manifestación a los humanos, a los seres humanos. Estamos descristianizando nuestras fiestas, las estamos paganizando, cuando durante más de 1000 años muchos obispos, muchos mártires de la iglesia han dado su vida incluso por cristianizar las cosas que no estaban en torno a Dios, sino a ídolos, ¿no? En torno a dioses falsos, a deidades que no existen en realidad.
Entonces, el pensamiento, el raciocinio, todo esto nos lleva obviamente a aceptar el cristianismo no como una religión más, sino como el camino que me conduce a la verdad, pero que lamentablemente no todas las culturas ni toda la gente lo podrá encontrar. Entonces, para ello, obviamente los cristianos estamos llamados a evangelizar, es decir, a proponer la buena nueva, a dar a conocer la buena nueva y advertir, obviamente, que para aceptar esta buena nueva hay libertad. En libertad, ¿no? Nosotros decidimos cuál es el futuro de nuestra alma, ¿no? Porque los actos humanos no son los primeros. Han ocurrido en el cielo actividades como por ejemplo la rebelión de Lucifer con sus demonios, ¿no? Queriendo ser más que Dios o como Dios, y por eso fueron expulsados del cielo, de la instancia celestial, ¿no? Que nosotros llamamos cielo, porque obviamente es mucho, nosotros miramos hacia arriba porque Dios es inmenso, ¿no? Por eso es que nosotros alzamos la mirada cuando nos referimos a Dios y por lo tanto pensamos que el cielo es la instancia en donde vive Dios, cuando incluso estamos confundiendo realidades físicas con no físicas o con instancias espirituales. Pero bueno, eso no importa. Lo que quiero yo dar a conocer es que estamos descristianizando nuestra cultura, todo lo que se refiere a Occidente, humanizándola y trayendo también a la mente ideologías que no corresponden a esta fecha, ¿no? Muy bien, entonces vamos a empezar con que el mundo, lo que yo les decía a un inicio, el mundo pretende descristianizar Occidente. Hemos nacido en el cristianismo, todo Occidente. Todo lo que conocemos como nuestros países después de la conquista, lo que fue Europa, todo ha nacido en base al cristianismo. Nuestras ciudades llevan nombres cristianos, ¿no? La capital de Paraguay está dedicado a la Asunción de la Virgen. La capital o la que fue una de las capitales o ciudades más importantes de Brasil están dedicadas a San Pablo. Hay un país que lleva el nombre de la congregación dominica, que es República Dominicana. Entonces, nuestro país, Perú, está obviamente dedicado a la fiesta de los Reyes Magos, ¿no? Y acá está la capital. Siempre que decimos Lima nos vamos a recordar obviamente a San Martín de Porres y a Santa Rosa de Lima, que fueron primeros santos. Bueno, Santa Rosa fue la primera santa de América, ¿no? Luego vamos a saber acerca de la humildad y la práctica del evangelio que hizo San Martín de Porres, y qué hablar del muro del Señor de los Milagros en la ciudad de los Reyes. Chile está consagrado a Nuestra Señora del Carmen, ¿no? Y así todos nuestros países tienen algo que ver con el cristianismo que fue traído desde España. Fuese impuesto o no, vamos a quitar todo eso porque a las finales lo que nos ha llegado fue la verdad, ¿no? Ya no para rendirle tributo ni al cielo, ni al sol, ni a la tierra, porque son entes inertes sin vida, sino para rendirle un culto a Dios, al único Dios, que no es producto de la imaginación del ser humano, sino más bien a raíz. Nosotros conocemos a Dios a raíz de Jesucristo, a raíz de lo revelado por Jesucristo. No porque a nosotros se nos ha ocurrido que hay un único Dios, no, porque ya sabemos por el cristianismo y por lo revelado por Jesucristo y por los estudios de teología de los primeros siglos y hasta el día de hoy, que en el ser de Dios se encuentran tres personas. Está todo estipulado en la Biblia, lo dice también de manera doctrinal y de manera catequética nuestro catecismo, ¿no? Entonces no es porque a nosotros nos dé la gana de creer en un Dios con tres personas y hayamos inventado todo esto, no,
sino que nos ha sido revelado. Y tan revelado que esta primera comunidad cristiana empezó a dar y a evangelizar, dar la buena noticia al resto de pueblos para que ellos sepan la verdad, ¿no? Y a través de manifestaciones como los milagros es que la gente empezaba a creer, ¿no? Vamos al libro de los Hechos, la sombra de Pedro que curaba a las personas, ¿no? Y así durante terminada los escritos bíblicos va a continuar obviamente la historia del cristianismo y vamos a ver muchos milagros que han sido capaces de convencer a las personas, y por eso es que a través de los símbolos, de las muestras, ¿no? Tal como le decían los fariseos a Jesucristo, ¿no? Danos una señal, ¿no? Y Jesucristo les decía, no crean en mí, sino crean en mí que Dios me ha enviado, crean en mí por medio de las muestras, de las manifestaciones que yo hago, ¿no? Si es que no creen que yo soy enviado del Padre. Entonces, tal como le sucedió a Jesús, va a sucedernos a través del tiempo a todos los cristianos y hasta el día de hoy de gente que espera un milagro. ¿Cómo se ha convertido este boliviano exateo, un científico, Ricardo Castañón? A través de su profesión y experimentando él cosas metafísicas que nunca había vivido antes, ¿no? Y habiéndosele revelado en ciertas cosas religiosas como imágenes, como en hostias consagradas, ¿no? Entonces, nuestro mundo ha sido levantado con cimientos y en base al cristianismo. Que si quieren renegar algunas personas de ello, bueno, ese es su problema, porque no van más allá de lo que han recibido. Es decir, no es que yo haya recibido y lo estudio, lo analizo, cuál es lo positivo, cuál es lo negativo. No, se quedan en el resentimiento de que no, me fue impuesto porque nosotros tuvimos una religión andina, ¿no? Bueno, ustedes nunca han tenido una religión andina. Andina de repente los que proceden de los incas, que deben ser poquísimos, ¿no? O los que tengan rasgos realmente de indígenas, de los Andes o de la selva. A ellos sí tal vez les podría yo enseñar o conversar con ellos o entablar una discusión acerca de lo que ellos creían antes, ¿no? O que les fuera impuesto una religión, pero vamos, ellos lo han aceptado, como por ejemplo, vamos a ver cómo celebran en la selva la fiesta de San Juan, o en Puno, en la Candelaria, o en el Cusco, el Señor de los Temblores. Vamos a ver si realmente fue impuesto o no, ¿no? Y además vamos a analizar un poquito si la fiesta del Inti Raymi es algo cultural o es algo que se quiere meter a propósito ahí para volver a esas creencias andinas que no tienen sustento espiritual, son meros ritos andinos que se pensaba que con esos ritos obviamente la tierra iba a dar sus frutos o el clima iba a cambiar. Todo eso ya no es parte del raciocinio, porque nosotros ya sabemos que tanto el sol como la tierra son entes que no tienen vida. Bueno, con todo eso habrá gente que todavía no lo quiere aceptar. Si yo dijese o si yo fuese un resentido por lo que he recibido, ¿con qué cara? Pues si yo tengo cara de mestizo, no tengo cara andina. Entonces tengo que pensar un poquito antes de hacer críticas a algo que no conozco, ¿no? Entonces, pareciera que el mundo quiere quitarnos estas celebraciones cristianas que han construido nuestra sociedad. El cristianismo ha construido toda nuestra sociedad, lo querramos aceptar o no. Bueno, entonces vamos a encontrar noticias como las que ocurren acá en el Perú con nuestro presidente actual y que lamentablemente con sus ideologías extremistas de izquierda, ¿no? Nosotros ya sabemos que tanto lo de la izquierda, que son en su mayoría comunistas, socialistas, extremos, radicales,
obviamente ellos no creen en Dios. La mayoría, en su gran mayoría, son ateos. Entonces lo que ellos van a pretender es erradicar toda creencia religiosa de nuestras vidas. Entonces por eso acá es que este ex congresista nos dice que el gobierno nos trae dura Navidad, bueno, por el tema económico, ¿no? Y por la inestabilidad también de nuestro país, del Perú. Entonces, además, bueno, hay un chiste ahí, un meme de lo que se acerca a la Navidad y lo que ocurre en Estados Unidos y en el Perú. Pero si vamos un poquito más a la derecha, vamos a encontrar que se restringe también las festividades. Podemos ir al día siguiente a la playa, podemos ir de repente a los mercados, a diferentes sitios, pero no podemos ir a la familia, ¿no? ¿Por qué? Porque tenemos restricciones que a partir de las 11 de la noche hasta las 4 empieza el toque de queda, ¿no? Y bueno, la Organización Mundial de la Salud pide a todos los países suspender las fiestas por Navidad y por Año Nuevo. Por el tema del coronavirus, podría ser, ¿no? Pero si en tal caso vamos a suspender las fiestas que solamente consisten en simples cenas, pero bueno, tendríamos que pensar en suspender otras actividades más, ¿no? Pero no, todo el resto está abierto, todo el resto funciona, pero la fe mejor no que no funcione, ¿no? Entonces, yo me resguardo obviamente en mi casa, tengo la prudencia del caso, utilizo mis mascarillas y toda mi familia también, me lavo las manos, usamos el alcohol, todo eso, no nos damos los abrazos efusivos de antes y mantenemos los cuidados, pero eso no significa que por visitar a mi abuelita que está acá, por lo menos a 3 cuadras, me voy a contagiar del coronavirus. No, porque más propenso a contagiarme del coronavirus es cuando voy al mercado, que hay mucha gente y que lamentablemente nuestros vendedores agarran el dinero sin mayor preocupación y bueno, ahora ya no se mide la temperatura porque el gobierno así lo ha querido y ya no se echa alcohol a nada, ¿no? Entonces hay un doble discurso ahí que no se logra comprender. Pero bueno, así estamos, ¿no? Así estamos. Y bueno, no es solamente en nuestro país, sino en todo el mundo. Ahora, bueno, vamos a también ver que hay resentidos que atacan los que no conocen, ¿no? Por ejemplo, este señor Ricardo Morán, que antes, que yo lo respetaba y lo admiraba en cierta forma, antes de que saliera del closet, entre comillas, ¿no? Antes de que manifestara su inclinación homosexual, entonces este señor era respetable, se dedicaba a su trabajo, era un productor que se ganaba su nombre, respetable, ¿no? Porque era una persona seria, dedicada y abocada a su trabajo. Pero una vez que dijo algo que a nadie le interesaba, ¿no? Este señor ahora ha empezado a hablar contra todo lo que no hace o le da luz verde para sus temas personales. Y uno de ellos es que ataca el tema de la Navidad, ¿no? Y bueno, dice que antes de que los cristianos decidieran, vamos a leer un poco, que la celebración del 25 sería la del nacimiento de su Dios, de su Dios, él ya no cree en nuestro Dios. La celebración siempre existió en muchas culturas y religiones diferentes, desde miles de años antes. Por eso del árbol y los regalos. Bueno, falso. Porque, por ejemplo, ahí dice, en muchas religiones, si se refiere, por ejemplo, a Horus, no pudo haber nacido en diciembre porque los egipcios manejaban un calendario totalmente distinto al latino. Además, que cuando nosotros nos referimos a Egipto y su cultura, a sus deidades, no lo hacemos como verdades, sino como parte de la mitología egipcia. Y cuando nosotros leemos en internet o nos vamos a los libros, además de que dice la mitología egipcia, muchos de sus libros, mucho del contenido en internet afirma y sostiene sin temor alguno, según la leyenda, dice que
¿no? Entonces, no es que siempre ha existido la celebración en el 25. Lo que pasa es de que ha habido un programa, un video, un documental en YouTube de los Hate, ¿no? Que son una organización financiada para irse contra el cristianismo y decir que todo lo cristiano es falso, es una copia de las culturas de antes. Sin embargo, nosotros ya sabemos que todo eso es totalmente falso. Horus no nació el 25 de diciembre, no nació de una virgen, no fue bautizado, no tuvo 2 apóstoles y no inició su ministerio a los 30 años. A Horus siempre nos vamos a referir como parte de la mitología egipcia y su vida va a ser parte de según la leyenda. A diferencia del cristianismo, el cristianismo sí tiene un sustento. Además, si fuera cierto, por ejemplo, no conocemos ninguna obra de Horus, ningún milagro, ninguna aparición, nada. Horus murió, si es que vivió, y no hay nada más, no hay nada, ninguna manifestación de Isis, de Set, de Ra, de todas las deidades egipcias. No existe manifestación como sí ha existido en la persona de Jesucristo. Entonces, este señor Morán habla desde el desconocimiento, ¿no? Ahora, el tema del árbol, pero bueno, sabemos que ya San Bonifacio en el 723 supo de un sacrificio que se le iba a rendir al este árbol Yggdrasil, que era un árbol dedicado al dios Thor. Entonces, él se enteró de que iban a sacrificar a un niño y este verdugo lo iba a asesinar al niño con un martillo, ¿no? De ahí sabemos que ya estos Marvel o el creador, este señor que no recuerdo ahorita su nombre, creó el personaje del superhéroe de Thor. Pero no, es que es un personaje creado de la mitología nórdica, también mitología, igual que la egipcia, ¿no? Son dioses inventados, creados, no sabemos mucho de ello, pero existe en la mitología, en la cultura nórdica, este dios Thor. Cuando Bonifacio, que era ya obispo, se entera, él va con su báculo y con su báculo le golpea el martillo y dice la tradición que este martillo se rompe en pedazos, ¿no? Entonces, muchos sostienen también que después vino un viento fuerte que derrumbó a este roble de trueno, ¿no? Ese roble de trueno que cayó y bueno, el resto de las personas se quedaron asombrados y el obispo San Bonifacio les va a dirigir hacia un abeto o un pino, ¿no? Totalmente verde, y este vino, abeto, iba a ser obviamente el nuevo símbolo cristiano, totalmente verde. Le adornaron con manzanas, que significaba el pecado, pero que Dios, siendo el árbol fuerte, era el que daba la vida. Las manzanas iban a significar el pecado y las velas alrededor iban a significar la luz de Cristo, el verdadero Dios. Y la gente lo aceptó sin ningún problema, porque vieron que al caer el árbol del Yggdrasil, que ellos le llamaban así, o el árbol del trueno, ¿no? No cayó ningún rayo, que es un árbol que estaba dedicado al dios Thor. No cayó ningún rayo y obviamente el cristianismo triunfó. A partir de esa fecha es que viene la tradición del árbol. No porque haya existido un árbol dedicado que en ese árbol se haya cristianizado, no. Todo ese árbol, ¿no? se terminó, se exterminó. Y lo que hizo San Bonifacio es, sobre un árbol de la cultura o de las costumbres que ya tenían esas personas, hacer o cristianizar o evangelizar por medio de esas costumbres que tenían, con símbolos que hacían referencia a Jesucristo. Bueno, si el señor Ricardo Morán dice que esto es malo, bueno, no sabemos que él acepta, ¿no? Dice el tema de los regalos. Bueno, el tema de los regalos, si nos vamos a los Saturnales romanos, los Saturnales romanos eran del 17 al 23 de diciembre. No tenía nada que ver ni con la fecha del 25, ni con la
después con la tradición de dar regalos, ¿no? Que después voy a explicar por qué se dan regalos en Navidad. Entonces, este señor Morán habla por su resentimiento, ¿no? Y no da paso a la racionalización ni a la aceptación de la historia. Ese es el problema con este señor. Bueno, finalmente dice, nosotros decimos felices fiestas, no feliz Navidad. En casa no hay nacimiento, pobres sus hijos. La fiesta del 25 de diciembre tiene bases agrícolas y viene de miles de años antes de que los cristianos se sumaran a ella. Técnicamente son inquilinos de esa fecha. Usémosla todos sin discriminar. Falso, falso Ricardo Morán, y te voy a demostrar por qué. Bueno, recordemos en la audición, en la audiencia del 23 de diciembre del 2009, Benedicto XVI dijo que el primero que afirmó que Jesucristo había nacido el 25 de diciembre, ¿no? En referencia a su comentario al libro del profeta Daniel, fue Hipólito de Roma. Eso lo dijo el Papa Benedicto. Además, la fiesta del Sol Invicto, ¿no? Empezó en el 274 por el emperador Aureliano. ¿Y por qué este Aureliano instaura esa fecha? Porque esta fecha honraba su nombre, que proviene de la aurora o salida del sol, ¿no? Y por eso él se hacía llamar Pontifice Solis, ¿no? La fiesta de la aurora, ¿no? Pero ojo, 274 después de la era cristiana. Y nosotros ya sabíamos o sabemos desde el siglo II, ¿no? Que los cristianos ya conmemoraban el nacimiento de Cristo el 25 de diciembre. Entonces, recién la fecha del Sol Invictus se va a conmemorar o a celebrar a partir del año 274. Y bueno, no solamente eso, sino que el registro del Natalis Solis Invictus, es decir, el natalicio del Sol Invicto, fue hasta el emperador Juliano quien fijó la fecha el 25 de diciembre del año 350. Recién a partir de esa fecha se cuenta con un registro histórico de la instauración de esa fecha. Así que bueno, debemos de informarnos un poquito más acerca de los hechos históricos. Además, los padres apostólicos afirmaban ya que el 25 de diciembre había nacido Jesucristo. Y no solamente eso, el Papa Telésforo, cuyo pontificado fue entre el año 126 y 137, instituye la Misa del Gallo. Y nosotros sabemos y celebramos la Misa del Gallo el 25 de diciembre. Entonces, fíjense las fechas. En el pontificado del Papa Telésforo, que fue entre el 126 y 137, pónganse que haya sido un año, en el año que él murió, en el 137. En el 137 instaura la Misa del Gallo, que cuando fue el 25 de diciembre, mientras que la fiesta del Sol Invictus fue recién instaurada en el 274 y recién con registros históricos se conoce que fue a partir del año 350. Por favor, los romanos estaban ocupados en otras cosas. Veamos las películas, leamos un poco los libros. A ellos les interesaba muy poco la religión, ellos estaban más interesados en las conquistas de los pueblos. Lo dicen los mismos productores de las películas, ¿no? Los mismos libros, porque era gente guerrera. Y por eso es que conquistaron gran parte de lo que se conocía como el mundo. Bueno, después vamos a saber que el obispo Teófilo, obispo de Cesarea en Palestina, decía: tenemos que celebrar el cumpleaños de Cristo que sucedió el 25 de diciembre. ¿Qué más? ¿Qué más, por favor, señor Ricardo Morán? ¿No? Muy bien, entonces ya sabemos que este señor habla desde el resentimiento
Y porque bueno, ya si no le da la gana de ser cristiano ni celebrar la Navidad, pobres sus hijos, bueno, es problema de él, ¿no? Ahora, si ustedes se dan cuenta, nuestras casas han sido inundadas de cosas y adornos que no tienen nada que ver con la Navidad. A ver, es como si en mi cumpleaños yo pusiera banderas de las fiestas patrias. Recordando que, porque soy peruano, ¿no? No tiene nada que ver que sea peruano con poner banderas de las fiestas patrias en mi cumpleaños solamente porque soy peruano. No, de la misma manera, ponemos figuras de Papá Noeles, de duendes, de Mamá Noelas ahora, ¿no? Mamá Noelas y cosas que no tienen nada que ver con la Navidad. Lo lamentable de esto es que la Coca-Cola roba de una imagen o de una historia de un santo, San Nicolás de Bari, roba parte de la vida de este personaje para inventarse uno que nosotros conocemos como Papá Noel. ¿Y cuál es la historia de San Nicolás de Bari? Bueno, él nació en una familia rica y que cuando murieron sus padres entregaba y repartió todas sus riquezas a los más necesitados. Y de ahí se sabe que a veces introducía objetos, regalos, dinero por la chimenea a la gente que no tenía sustento económico ni para vivir, porque era la pobreza en aquella ciudad en donde él hace ese tipo de obras, ¿no? Entonces, la Coca-Cola se ha esforzado por darnos un personaje nuevo, paralelo, o tal vez que reemplace al verdadero autor o el protagonista de la fecha. Es decir, estamos más, inclusive hay villancicos de Papá Noel que me trae regalos y nos olvidamos de que el personaje importante de la fiesta, de la celebración de la Navidad, es Jesucristo. Ahora lo que tenemos que conocer es que nosotros no celebramos que Jesucristo, miren con todas las evidencias históricas, no celebramos que Jesucristo haya nacido el 25 de diciembre. Para darle paso pues a que la gente siga hablando lo que le dé la gana, ¿no? Eso también la iglesia yo creo que debería ser un poco tajante con la historia. Pero bueno, aún así la iglesia celebra el nacimiento de Cristo el 25 de diciembre. Puede correr la fiesta, si le da la gana la iglesia puede decir que el 2 de enero podemos celebrar el nacimiento y no va a pasar nada, pero aún si la iglesia hiciese eso, y habrá gente que critique porque la iglesia ha tomado esa fecha cuando no ha sido. Bueno, fíjense que la Pascua a veces la celebramos, es decir, el misterio del sacrificio de nuestro Señor, pasión, muerte y resurrección, la celebramos nosotros a veces en marzo o a veces la primera semana de abril. ¿Y ahí por qué no hay problema alguno? ¿Por qué la Navidad? Ganas de molestar, ¿no? Nosotros, incluso la Pascua cristiana no coincide con la Pascua judía porque es una semana posterior a la Pascua judía, ¿no? Y de acuerdo al calendario que se utilizaba en aquella época con los judíos, aún así, y sabiendo que la Pascua no tiene una fecha exacta, no tiene tanto ataque como el nacimiento de Jesucristo. ¿Quiénes se encargarán de criticar o de atacar el nacimiento de Jesucristo? Bueno, yo creo que la simiente de la serpiente. Bueno, entonces yo creo que para estas fechas tendríamos que empezar a erradicar a los personajes que no corresponden en estas fechas. Ojo, es una sugerencia mía. No estoy imponiendo nada. Estoy hablando desde la lógica que el 25 de diciembre se celebra el nacimiento de Cristo. No se celebra la repartición de regalos. No se celebra la repartición de Papá Noel.
No se celebra que uno de los renos tiene nariz roja, ni que no se celebra ninguna cena, ni que la familia debe ser unida, ni que debemos darle regalos a los niños pobres, ni nada por el estilo, ni que yo te tengo que perdonar. No, 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 no. Celebramos el nacimiento de Cristo. Si tú quieres perdonar, puedes hacerlo los 365 días del año. Si tú quieres ser perdonado, confiésate en los 365 días del año. No solamente para Navidad se debe hacer obra de caridad con los pobres. Cuidado con pensar que la Navidad como que paga todo el resto del año en que no hacemos obras. Vámonos al capítulo 25 de Mateo, el juicio de las naciones. Cuando tuve hambre me diste de comer, cuando tuve sed me diste de beber. Van a ser por nuestras obras con los hermanos menores. Recuerden las palabras de Jesús, por lo que hicieron con uno de estos hermanos míos, ¿no? Y Santiago, la carta de Santiago va a referirnos que nosotros, una fe sin obras es una fe muerta. Así que aquellas personas que solamente creen que esto es un tema de fe están equivocadas. Las palabras de Jesucristo para el juicio final son muy claras. Bueno, entonces ya sabemos que yo sugiero que empecemos a erradicar a este personaje que sí puede despertar mucho sentimiento en los niños, es bonito, sí, pero esta fiesta no es para que algo sea bonito, esta fiesta no es para que los niños se sientan felices, no, esta fiesta es para contemplar el nacimiento de nuestro Señor. Y puse el video inicial porque esa es la respuesta, la contemplación. El burrito le dio regalos, los Reyes Magos le dieron regalos al resto del vecindario, no, los perros que eran malos le pidieron perdón al resto y hubo reconciliación. Bueno, un poquito de reconciliación por quien estaba ahí. Pero ¿cuál fue el gesto de todos? Se arrodillaron ante el Señor. Y claro, una de las cosas que ahí no explican, por qué le llevan, hablan del rey, pero no explican por qué le llevan oro, incienso y mirra, ¿no? Eso sería ya cuestión de otro tema, pero no lo explican en ese dibujo. Oro le llevan porque era rey, y al rey obviamente señalando su poderío, ¿no? La riqueza, el tema de que él es rey. El incienso buenamente, bueno, para conmemorar su sacrificio, y la mirra, porque creo que con eso enterraban darle una sepultura sagrada, ¿no? Bueno, y por el tema de su sacrificio también, pero no lo comentan en ese video. Puede ser que de repente esté dirigido para niños también, pero hubiera sido bueno que lo comenten ahí. Aún así, no lo hacen. Entonces, finalmente hay aquí un mensaje, dice: en la Navidad recuerda que el cumpleañero no bajó por una chimenea para darte regalos materiales, sino que subió a una cruz para regalarte la salvación. Bueno, el cumpleañero se manifestó, ¿no? No conmemoramos en el nacimiento de Jesucristo que haya subido una cruz, no, sino que conmemoramos que Dios se manifestó al ser humano haciéndose uno de nosotros. Eso conmemoramos. El poder del universo, todo el poder del universo por quien, según San Pablo, se hizo todo, ese poder que existe en el universo, la totalidad, ese ser se hizo pequeñito en el vientre de una virgen y se hizo uno de nosotros y nació como uno de nosotros. Entonces eso es lo que celebramos. Muy bien, entonces ya sabes que no es que ahora estamos acostumbrándonos también a decir felices fiestas, ¿no? Felices fiestas. Mi hermano me decía, bueno, decimos felices fiestas porque no solamente es la Navidad, sino el Año Nuevo. Bueno, entonces yo también diría felices fiestas desde la Navidad, Año Nuevo y mi cumpleaños, porque son fechas casi cercanas. No, una cosa es el Año Nuevo y otra cosa es la Navidad, ¿no? El Año Nuevo no es una fiesta cristiana.
El primer día del año sí es una fiesta cristiana porque conmemoramos a la Teotocos, a la Madre de Dios. Y deberíamos reventar nuestras iglesias el 1 de enero para conmemorar y para honrar a la Madre de Dios. Pero bueno, no lo hacemos porque más priman nuestras conveniencias sociales, nuestros paseos a las playas, nuestras costumbres, ¿no? Entonces, lo que debería importarnos a nosotros no nos importa, lamentablemente. Entonces, celebremos la Navidad primero, así como que celebramos las fiestas patrias, así como que celebramos la Pascua en sus momentos, y el Año Nuevo también tendrá su momento. En un ambiente de Navidad, sí, pero una cosa es la Navidad y otra cosa es el Año Nuevo, ¿correcto? Entonces, muy bien, no olvidemos eso también. Por eso dice, si tienes días de descanso es porque la Iglesia Católica conmemora el nacimiento de Jesucristo, Rey de Reyes. Claro que sí, nos dan ese día de descanso para contemplar el misterio de Dios. No debemos olvidar eso. Bueno, ahí la otra imagen también dice lo mismo. Y no es esta imagen en grande dice, es lo de menos si era 25 o diciembre 25. Vuelvo a repetir, la iglesia no celebra fechas, sino acontecimientos y indica fechas. El nacimiento de Cristo lo vamos a celebrar el 25 de diciembre. Pero Franco, es que esa fecha cae justo con el sol invictus. Bueno, vamos a desaparecer también esta fecha del sol, porque el sol, repito, es un astro. Y vamos a colocar a quien es verdadera luz de nuestra vida, nuestro Dios, aquel que se hizo hombre y por quien todos nosotros somos oportunamente bautizados y dignificados nuevamente como hijos de Dios y salvados por Él, ¿no? Muy bien, entonces ya tenemos entonces en consideración estas imágenes que nos dicen que tenemos que decir los cristianos feliz Navidad. Y aquí en esta imagen es lo que yo les comentaba, si comprendiéramos la Navidad, las iglesias estarían más llenas que las tiendas. Claro que sí, porque nosotros estamos, incluso hasta caemos en depresión, porque no tenemos dinero para regalar, no tenemos pavo para cocinar, no tenemos otras cosas para poder hacer de esta fiesta algo que llame la atención. Hay gente deprimida, gente que se molesta con todo y reniega del santo, del cumpleañero, cuando lo único que se tiene que hacer es decirle, Señor, gracias por hacerte uno como nosotros, gracias por haberte hecho niño, para que yo me sienta identificado, porque yo también, al igual que tú, he pasado y pasaré adversidades en este mundo. Entonces es muy preocupante lo que sucede, ¿no? Porque estamos abocados y enfocados en otras cosas que no son importantes. Repito, la Navidad, contemplación, no preocupación por qué voy a comer, no comas, no preocupación por qué voy a regalar. Bueno, los Reyes Magos no repartieron regalos a todos, sino solamente le dieron ofrendas al niño, pero no para que juegue, sino conmemorando lo que iba a pasar con él. Muy bien, y finalmente dice la imagen, no sé si nos van a dejar entrar, ellos están de fiestas con aquel viejito. Bueno, ya sabemos que el tal Papá Noel no es la figura de San Nicolás de Bari, y la fiesta de San Nicolás de Bari es el 6 de diciembre. Ahí podríamos regalar cosas, ¿no? Debería. Es más, ¿por qué regalar cosas si para eso existen los regalos en las fechas de los cumpleaños de las personas? ¿Y por qué en el cumpleaños de Jesús no le regalamos a Él nuestro tiempo, nuestra oración, ¿no? Sino que nos abocamos a otras cosas materiales, ¿no? Los regalos, el gastar dinero, chau oración, chau misa, ¿no? Y chau otras cosas
que obviamente tienen que ver con el agradecimiento y el misterio de ese momento de la encarnación. Bueno, finalmente estoy diciéndoles que todo el resto que no es la imagen de nuestro Señor nacido es simplemente un adorno, ¿no? Acá dice el árbol es un adorno, la cena es una costumbre, Santa Claus una leyenda, Jesús es la única razón de la Navidad, ¿no? La misma imagen, pero con diferente dibujo, dice la imagen rojita, y la otra dice, la Navidad sin Jesús es como celebrar un cumpleaños en ausencia del cumpleañero, no tiene sentido. Ahí está. Claro, hemos quitado el cumpleañero y hemos puesto otras cosas, ¿no? Que nosotros decimos importantes, ¿no? En torno a la familia, y se crean sentimientos, y yo lloro porque mi familiar se murió. Bueno, por ejemplo, yo he estado a punto de morir, casi me voy, pero yo no soy el centro de la Navidad, y mi familia no tendría por qué ponerse triste en la Navidad, porque no es mi fecha de muerte, ni siquiera es motivo para que me recuerden, no. Al contrario, como todos los santos que cuando se enfrentaban a la muerte lo hacían con la felicidad, porque ellos sabían que en ese momento de la muerte iban a encontrarse con el Señor. Felices, ¿no? Nosotros hemos perdido esa conciencia cristiana de la muerte. Entonces todo nos apena, ¿no? Incluso hay imágenes, si nosotros revisamos en Facebook, de cómo quisiera poder darte un beso en este momento. Bueno, eso hazlo en otro momento. En la fiesta en los fieles difuntos, que es el 2 de noviembre, después de la fecha de todos los santos, que es el 1 de noviembre. Y se recuerda el 2 de noviembre a los fieles difuntos. Ahí es donde cuando tú tienes que mostrar todos tus sentimientos, oraciones y misas con aquellos familiares que se han ido, no el 25 de diciembre. Se dan cuenta, ¿verdad? Cada cosa en su lugar. Bueno, y otra cosa también es el tema de lo que nosotros presumimos, ¿no? ¿Quién tiene más? Es una competencia de quién tiene la foto más bonita, y quién consume mucho, y quién regala tanto, y quién tiene más dinero, y a eso nos acostumbramos. Y somos faltos de empatía con quienes no tienen nada. El cristiano debería preocuparse más bien en celebrar una Navidad con los vecinos, con los pobres del barrio. Y hay gente que lo hace, ¿eh? Conozco gente que hace eso. Y esas personas para mí son santas. Pero lamentablemente estamos acostumbrados pues a las fotos, ¿no? Y por ejemplo, he encontrado esta publicación de hace tiempo, si ustedes se dan cuenta es del 2020, que dice: en estas fiestas trata de no publicar lo que comes o comerás, hay gente que no tendrá nada en su mesa, mejor trata de invitar a quienes puedas en tu mesa, ayuda y no presumas. Lo que hablábamos del Evangelio de Mateo capítulo 25, el juicio de las naciones. Cuidado, ¿eh? ¿Por qué? Porque esta Navidad será diferente, así que seamos empáticos y discretos con nuestras publicaciones. Recordemos, algunos padres han perdido su trabajo y no saben cómo van a alimentar a sus hijos. Algunos padres reciben un 80% o menos de su sueldo y solo se las arreglan para pagar deudas. Algunas personas han perdido a familiares y la Navidad no será la misma sin ellos. Algunas personas están luchando por sus vidas. Las compras de Navidad son lo último en sus mentes. Este año es más importante quién rodea nuestro árbol en lugar de lo que hay debajo de él. El año 2020, y creo que este también 2021, ha sido tan frenético para todos de muchas maneras. Así que solo agradece por lo que tienes, porque si este año te ha enseñado algo, debería ser que un día estés aquí y mañana puede ser que no, que hoy no necesites nada y mañana pueda faltarte todo. Bueno, respecto al dinero es eso, ¿no? Estamos generando el tema de la ansiedad, de la preocupación en los padres que pierden su trabajo y se ven obligados a tener que hacer regalos a los hijos o a algunos familiares cercanos. Eso no debería ser así.
Si quieres regalar algo, deberíamos hacerlo en el día de cumpleaños de la persona, pero no justo en el 25 de diciembre, porque a quien tendríamos que hacerle el regalo es al mismo Jesucristo. ¿Y qué regalo? Bueno, nada material, porque Jesucristo no necesita nada material. Vámonos por tercera vez al Evangelio de Mateo 25. Todo lo que hiciereis con estos hermanos míos menores, conmigo lo hacen, ¿no? Bueno, ya para terminar, quisiera leer estas imágenes que yo he rescatado de Facebook y que me parecen muy bonitas, ¿no? Este protestante anglicano, cuyas iniciales son C.S. Lewis, que dice: hubo una vez en el mundo un pesebre, y en ese pesebre algo más grande que el mundo. Qué bonito, de este protestante anglicano, ¿ya? El Hijo de Dios se hizo hombre para que los hombres pudieran llegar a ser hijos de Dios. No seríamos capaces de tocar el cielo si Jesús no hubiera tocado la tierra. Gracias, Jesús. Bonita imagen. Que tu Navidad recupere su sentido. Ahí vemos que en el pesebre están los juegos, el trago, la música, y el niño se ha caído. No lo han botado de su pesebre, porque en el pesebre se ocupan de otras cosas, ¿no? Y bueno, esta bonita jaculatoria que dice: de Belén salió José con Jesús y María, de mi casa salgo yo con la misma compañía. Es una jaculatoria. La jaculatoria, ya sabemos, es una oración corta que podríamos aprenderla, ¿no? 5 consejos del Papa para preparar la Navidad: llamar, visitar, ayudar, pedir perdón, acercarse. Bueno, yo creo que aquí deberíamos decirle al Papa o a los obispos que le sugieran al Papa la palabra contemplar, ¿no? Estas obras sociales no son para preparar la Navidad, debería ser todo el año, ¿no? Pero bueno, si lo manda el Papa, hagámosle caso, porque él es quien tiene las llaves, yo no. Solamente yo me limito a lo que me parece a mí. Deberíamos, incluso podríamos ahí, con todo lo que he dicho, ponerle como la primera palabra contemplar. Contemplar, detenernos un minutito en este milagro maravilloso de la encarnación de Dios en el mundo terrestre. Que si llamamos, que si visitamos, que ayudamos, que si pedimos perdón y si nos acercamos a alguien, bueno, hagámoslo todo el año. Todo el año, no solamente en las fiestas de la Navidad. Ya sabemos que el 25 de diciembre está reservado para el cumpleañero, para celebrar el nacimiento de Dios, no para celebrar sentimientos de nada. No. Contemplar el misterio de la encarnación. ¿Correcto? Finalmente, o del nacimiento, perdón, ¿no? Finalmente, el Papa Francisco, este mensaje me encantó, dice: la Navidad suele ser una fiesta ruidosa. Puede encerrar muchos significados esta palabra ruidosa con todo lo que les he dicho, ¿no? Nos vendría bien estar un poco en silencio para oír la voz del amor. Gracias, Papa Francisco, por colocar la cereza de la torta. Mucho ruido. Hagamos un poquito de silencio. Y que este 24 o 25 a las 12 tengamos un poquito de tiempo para orar frente al pesebre y decirle: Señor, gracias por todo lo que nos das y no nos das, ¿no? Y no nos das, recuerden que yo lo digo porque en mi video pasado decía que al igual que el Señor le dijo: quiero a tu hijo Isaac, ¿no? Sacrifícalo. A mí también me dijo indirectamente: quiero tu vida, ¿no? Y tanto Abraham le ofreció al hijo y yo le ofrecí mi vida. El Señor pudo haber tomado la vida de Isaac, pudo haber tomado mi vida. No lo hizo así porque no fue su voluntad. Le devolvió a Abraham a Isaac y a mí me devolvió mi vida. Entonces, hagamos, ¿no? La voluntad, que sea la voluntad de Dios. Y por eso es que yo les digo,
por todo lo que nos das y no nos das. ¿Correcto? Ojalá que este video haya ayudado a muchos a discernir un poquito de lo que estamos haciendo. Si alguien tiene algún comentario, se lo agradeceré siempre y cuando se dirija con el respeto, porque hay otras personas que leen estos comentarios y poder entablar así un bonito debate en donde todos aprendamos. Sí, no me queda más que decirles a todos feliz Navidad y que Jesús sea el centro de ella. Muchas gracias por haberme prestado atención. Nos vemos en otro video.